Ahora estamos en Hebreos. Estoy muy feliz de estar con ustedes esta noche. Estoy honrado que ustedes están tomando tantas buenas decisiones, seguir a Cristo, venir aquí por fe. Estoy muy entusiasmado. Este semestre estuve en mi oficina por algunas horas orando y estudiando para esta clase esta noche. Lo cuento una honra estar aquí con ustedes y estar mirando a Dios y que Jesús nos hable y que nos guíe y nos edifique en nuestra fe y en entender el libro de Hebreos. Cuando yo estuve en el Instituto Bíblico, esta es una historia pequeña, tuve un trabajo en una fábrica por 22 o 24 meses, casi 2 años. Y en ese trabajo era una fábrica y hubo un tubo eléctrico que corría por ahí y tuve una Biblia pequeña que pude colocar detrás del tubo y leer y hacer mi trabajo. Y si yo hiciera mi trabajo muy rápido, tendría algunos segundos libres para leer otro verso de la Biblia y después decir en voz alta el verso. Y eso fue mi hábito. Estuve memorizando la Biblia y meditando sobre la palabra por 2 años. Y fue una experiencia asombrosa. Cuando comencé ese trabajo, mi mente estuvo en todos lados, en el tanque, en maldad, en confusión. Y yo decidí, voy a no importarme nada más, sino adorar al Señor. Entonces yo gritaría. Las máquinas eran muy ruidosas ahí y nadie estuvo ahí en mi área y no podían escucharme. Entonces yo diría, alaba al Señor, alaba al Señor, alaba al Señor, y mirar un verso bíblico y repetirlo y después hacer mi trabajo y mirar otro verso. Y honestamente, yo memoricé todo el libro de Hebreos. Lo hice. Memoricé todo el libro de Hebreos, que es, wow, eso fue asombroso. Me preguntas si yo puedo citarlo yo ahora, hoy, y no puedo. Pero tengo que decir que pienso que lo conozco. El libro está en mi alma, está en mi corazón. Amo este libro. Es uno de mis favoritos en la Biblia. Tal vez podrás hacer algo similar. Tal vez no estás en una fábrica y no puedes hacer esa cosa en tu trabajo. Y no estás en el trabajo como para memorizar la Biblia y así, ¿no? Estás en el trabajo para tu empleador y hacer un buen trabajo, lo que significa, ¿no? Pero en ese caso yo pude. Y con eso en mente, vamos a decir algunos principios importantes que nosotros los agarramos antes de entender el libro de Hebreos. Y uno de los aspectos más importantes de este estudio es qué es lo que la gente judía pensó sobre el Mesías. Decíamos en la clase pasada, si fueras tu Dios, ¿cómo te revelarías a ti mismo a la gente? ¿Cómo comunicarías con la gente? ¿Te acuerdas de esa pregunta? Pregunta a tu vecino si se acuerda de esa pregunta. Okay. Bien. This is a standard diagram Este that diagrama we use a lot here in the church. lo usamos muchas veces aquí en la iglesia. El diagrama de la casa. Okay.
Ok, no sale. Why? ¿Por qué? Le están aplaudiendo el técnico. Okay. Bien. Yeah, I mean, that's just the way. Just like we have prayer in every Tenemos class, oración so en cada this clase happens in every y esto class. I don't sucede en cada praise clase también. God. Thank you, God. Ok, gracias Praise the Dios. Lord. Alaba al Señor. Okay. If you were God, Si fueras Dios, transcendent, immanent God, trascendente, and you wanted inminente, to reveal yourself y in quisieras history, revelarte a ti how would mismo that work? en la historia, ¿cómo What lo would that harías? look like? So in Hebrews En chapter Hebreos 1, capítulo 1 we see what he did. vemos lo que él He hizo. basically wrote the Básicamente Bible, nos da la that Biblia. he spoke in Él times past, habló en tiempos, different ways, en otro tiempo, en tiempos pasados, por the fathers, muchas veces, verse 1. de muchas God maneras, who a at los padres por los various profetas. times, Dice, in a hablando sequence muchas of veces y time, de muchas maneras and en la in secuencia de various tiempo, ways. en otro tiempo a los padres Give me the name por of los the ways, profetas. some Dame ways that God Dame spoke alguna de to las the maneras que fathers. Dios habló a los padres. Prophets, Profetas, bien, signs and wonders, give me an señales y example. maravillas. Pillar of fire, Ok, el pilar de fuego, little boy raised el from the niño dead by Elijah, what Elijah resucitado going up in a chariot, de los muertos going through por the Red Sea. Eliseo, How about manna coming down from heaven? Elías subiendo How al about cielo en the un carro, priesthood, el maná que bajó del cielo, el sacerdocio, sacrificial los lamb? Yes, el he taught cordero by el animal cordero sacrifices. sacrificial, él Remember enseñó the por little medio de los example of the sacrificios de Barbie animales. doll, ¿Se acuerdan Ken and G, del ejemplo de Ken las and muñecas Barbie que estuvimos and all that mencionando? stuff that the Americans Los, maybe know about? eh, Maybe that's old. G.I. Joe. Okay. Las This muñecas is para all las chicas y los soldados para theater. los It's a chicos. theater Es teatro. without the reality. Es teatro sin la It's a realidad. theater without Es the reality. teatro sin la realidad. I believe Y the yo same creo thing happens today, que la misma cosa where puede people suceder have a hoy. choice between Gente the tiene theater una and the reality. opción entre If I can get el my teatro iPad y la back, realidad. like show you something by a picture. Si But I podría don't think it's gonna tener el iPad, te mostraría algo, pero no creo que va a suceder. Any of you Catholics? Are you Catholics? Algunos de Anybody ustedes here son Catholic? católicos. Don't be ashamed ¿Alguien of es it. católico? No Everybody's te Catholic. avergüences. Right up Catholic. Okay. Soy católico. Anybody else? Fui católico. ¿Alguien más? No. Wow, Nadie there's so más. many Protestants ¿Tantos here. protestantes aquí? That's amazing. Okay. Increíble. Catholics Los católicos have a lot of Old Testament tenían o tienen types, muchos Old tipos Testament del Antiguo Testamento, expresiones del Antiguo priests Testamento, behind the el altar. sacerdocio detrás del The altar, Eucharist is inside the Holy la of Holies, copa, the little veil. la copa dentro del Inside velo, the chalice el- is inside la copa dentro there. de And ahí, the del priest does the lugar santísimo, y mass. And el if sacerdote you were hace brought up Catholic, this is like el high and servicio. holy. Y si fueras It's criado taught that católico, this is esto the fue reality. como, oh, eso es muy santo. But, Y fuiste when I was a enseñado young que man esa fue going la to the Catholic realidad. Church, it didn't Pero mean cuando a yo lot fui to me. joven, yendo a la But iglesia I was católica, searching for God. no significaba mucho But para I mí, pero estuve went to the Catholic buscándole a Church, and I Dios. was like Y fui a la looking for iglesia God. I'd católica, like to hear estuve about y God. quise oír algo de Dios But it y didn't hablar de seem Dios, like pero it was serious enough. para mí no If I era asked the tanto priest, tell me en why I serio. should believe in God, Yo I think I pregunto would, like many, al depending cura, on the ¿por qué priest, debo but I creer en was Dios? never Y nunca fui satisfied with the satisfecho answers. con las But we respuestas. were to go to the mass Pero debíamos ir and go through al the servicio, ¿no? ceremonies
y todas las ceremonias, escuchar y ser obedientes o sumisos y después salir. Cuando nací de nuevo, el Espíritu Santo entró en mi vida y después yo fui a la Iglesia Católica y tuve ánimo en mi corazón. Quisiera conocer otros creyentes ahí. Quisiera hablar de Jesús y abrir la Biblia con alguien. Y estaría ahí en la iglesia, ahí en la Iglesia Católica. Escuché un mensaje del cura, un mensaje muy corto, 7 a 10 minutos. Lo disfruté, quise oír más, pero después se fue todos muertos más o menos y volviendo a casa, y yo también fui a casa, pero estuve buscando algo más. Pero mi padre estuvo molesto conmigo y me trajo al cura y hablé con el cura y con mi padre por un año. Y el cura estuvo ahí para contestar mis preguntas. Y yo hice preguntas simples. ¿Por qué no nos dices que tenemos que nacer de nuevo? ¿Por qué te llamamos Padre cuando Jesús dijo, no llames a ninguno Padre? ¿Por qué cuando estoy interesado en la Biblia y no siento que está siendo satisfecho? Y después yendo a casa con mi padre estuvo molesto conmigo. Y yo enfrenté algo en mi vida personal que en una forma se relaciona aquí al libro de Hebreos, porque los judíos tenían una pregunta en sus corazones. Y la pregunta fue, ¿cuál es la realidad? ¿La tradición de nuestros padres? ¿Lo que los padres enseñan? ¿O lo que los apóstoles están diciendo que está sucediendo? Si lo miro, el templo, el sacerdocio, los sacrificios de animales y las tradiciones de nuestros padres tienen una prioridad más que ser un cristiano sin templo y sin sacrificios de animales y sin sacerdocio. ¿Cuál es real? ¿Cuál es lo que debo seguir? Y esa fue mi padre diría, yo te di lo mejor, la Iglesia Católica es la mejor. ¿Qué es esa otra cosa? Hay tantas diferentes. Él no dijo esto, pero él quisiera decir esto, pero no sabría cómo. Pero hay tantas iglesias protestantes pequeñas y aquí o allá, y alguien lee esto y alguien lee el otro. Y estas iglesias vienen y se van, pero la Iglesia Católica está ahí desde el principio. Y Pedro fue el primer papa. Y mira esta institución, y esto es lo que necesitas pertenecer. Esto sigue, esto permanece, esto es creíble y tiene honra. Esta es la verdad. Entonces, ¿cuál? Y eso los judíos tenían que decidir. Era fuerte para ellos porque iban a meterse en problemas si se convirtieron a ser cristianos. Y fueron cristianos. Y con la tentación de volver a la institución más segura del judaísmo y la mentalidad nacional judía, que fue no creer en Jesús como Mesías. ¿Por qué creerías en Jesús
nuestros padres no creyeron en Él. Él fue crucificado. Como alguien en Salmos 118 desperdiciado, una piedra no rechazado por los hombres en 1 de Pedro 2. Esto es como para buscarlo con el corazón. Es en serio, ¿a quién sigo? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el camino? De eso se trata Hebreos. Hebreos está diciendo que el Mesías es un concepto muy alto. Dios encarnado, Dios mismo vino. Vamos a leer los primeros 3 versos aquí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Moisés, Salomón, David. Dios habló en distintas maneras a los padres. Mira, pon dentro de tu dedo y tu pulgar, el Antiguo Testamento, esas páginas en tu mano. Manténlo ahí. O si tienes el iPhone no lo puedes hacer. Pero esto es el Antiguo Testamento. ¿Qué es esto aquí? ¿Qué son estas páginas? iPad no todavía. Todavía trabajando. Antiguo Testamento, ¿qué es esto? Escucha bien. Esta es teología, pero es también tradición. Fue importante al judío. Esta es la Biblia, es su Biblia. Romanos 3 y verso 2. ¿Qué provecho tiene el judío? Mucho, y en muchas maneras. Principalmente que tienen la palabra de Dios. Lo hicimos la semana pasada, Romanos 9, verso 5. ¿Te acuerdas? La gloria. ¿Te acuerdas? Estas instituciones, el sacerdocio, el servicio, culto. Es una gran cosa. No sé cómo explicarlo. Es algo tremendo. Es increíblemente importante. Tenían el Torah, las escrituras, los profetas, la historia, orgullo acerca de su nación. Son una nación pequeña, pero porque son una nación pequeña, hay cierta protección. La idea de protegerse uno al otro, y la nación y la mentalidad y la forma de pensar es muy fuerte. Están en el Imperio Romano, pero es un pequeño país, Israel, 3 millones de personas en un imperio de 70 millones, el Imperio Romano, y los judíos son parte de ese imperio, pero están siguiendo las tradiciones de los padres. Y en su historia, Dios los castiga y Dios trata con ellos y ellos son sensibles a estas cosas. Y cuando Jesús vino, Él vino a un grupo de personas muy religiosas que son muy defensivas acerca de quiénes son por siglos y quiénes son por siglos y lo que fueron enseñados. Y cuando Jesús vino, Él tuvo un choque con una mente muy sólida y una forma muy terca de pensar, y no iba a ganar, no iba a cambiar la nación de Israel, iba a ser crucificado por ellos, y claro, también por nosotros, por supuesto, todos lo hicimos, el primer Adán. Isaías 53, leemos. Pero ahí, en el Antiguo Testamento, claro está, en los profetas y muchas expresiones en el Antiguo Testamento,
está claro que Jesús es el Mesías. Y es importante que estudies esto y lo conozcas en tu corazón, que Él tiene que ser el Mesías. No puedo imaginarlo de otra forma. Pero ellos hoy dicen no era y que están todavía esperando su Mesías, pero nosotros estamos diciendo Él era el Mesías y es el Mesías. Y tenemos estos elementos en este estudio. Y sería divertido convencerte usando el Antiguo Testamento y que sientas cuánto conflicto hubo entre esos dos puntos de vista. Él no es el Mesías. No es el Mesías. Ese punto de vista, ¿no? Yo disfruto hablar con los judíos ortodoxos. Son gente muy simpática. Y si tienes alguna información y estudias la Biblia y ellos te pueden dar alguna respuesta a cosas. Isaías 53, ¿quién es el siervo del Señor? Y ellos dicen, es Israel. Nosotros decimos, es el Mesías. Ellos dicen, es la nación. Pero Él fue penetrado con clavos por sus manos y pies y sepultado con los ricos. Podría ser Israel, es lo que dicen, es Israel, pero nosotros decimos, no, tiene que ser Jesús de Nazaret. No, es Israel, no, es Jesús de Nazaret. Okay. Si nosotros podríamos reconocer el conflicto que tenía la argumentación en el libro de Hebreos, tiene más sentido. Si entendemos que por eso está escrito así. Verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hijo es una palabra importante aquí. Tiene que ser definida. La mejor forma de definir palabras en la Biblia es en la Biblia. ¿Dónde encuentras la palabra hijo en la Biblia? A veces los ángeles son llamados hijos de Dios. Job 1:6, por ejemplo. Un ángel individualmente no es llamado hijo de Dios, pero juntos los ángeles a veces son llamados hijos de Dios. Éxodo 4:22, Israel es llamado hijo de Dios. He sacado mi hijo de Egipto. Pero también leemos a nosotros, hijo nos es dado. Necesito mi iPad. ¿No? Oh, sí. ¿Viene? ¿Están nerviosos? Le aplaudieron otra vez. Aquí está. Qué gran grupo ustedes. Esta es la vida natural. El mundo Dios trasciende la realidad espiritual, eternidad, Dios aquí en la parte, en toda la casa. Dios hizo la casa, Dios trasciende todo esto. Pero en nuestra forma de pensar, queremos que Dios entre en nuestro mundo. Y entró. Y es el Hijo de Dios, quien está en toda la casa. Alguien dice, quiero vivir en el primer piso. No es la forma correcta de pensar, sino vivir en toda la casa. Porque estoy en mi cuerpo.
No puedo I need a salir de mi sandwich. cuerpo. I want a sandwich. Necesito un I sándwich. need a Quiero un real sándwich. not the idea of sandwich, Que but the real thing. necesito no la idea So de I un wanna sándwich, live in sino the la hope. I realidad would de like un sándwich. Jesus in my life now Necesito in a a full Jesús way. en mi vida en So una this is forma John 3:13. plena. Juan 3:13. Nobody has ascended into Nadie heaven ha but the subido Son al of cielo Man, sino el Hijo which del is Hombre, in quien heaven está en el cielo at the same time. So a la this is vez. what God did. God Dios lo has hizo. spoken in the past Dios habló en el by pasado por prophets profetas and by people y por gente that in different ways que en having dreams distintas and doing different maneras things. But tenían now sueños he has spoken unto us y muchas by his Son, maneras, pero ahora nos ha the hablado Son of por God. su So Hijo, this is our el Hijo de Dios. thought for tonight, this part. Esto es nuestro pensamiento esta noche. The Son of God El Hijo de Dios. is the eternal arrow Esta es la línea de tiempo, en la eternidad realmente, más allá del tiempo. Dios mora aquí en la eternidad. Esa es la línea de la eternidad. Esto es Dios, los tres círculos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Antes del tiempo, Jesús estuvo con el Padre, Juan 1:1. Antes de hacer hombres, antes de hacer pasado, presente y futuro, hubo eternidad. Isaías 57:15. Dios mora en la eternidad. Y estuvimos en la mente de Dios, aunque no existíamos. Esto es un principio teológico. La ciencia de la ontología. ¿Alguien sabe lo que significa ontología? Ontología es la ciencia de ser. Ser. Y tiene tres elementos en cuanto a todo lo que es. La esencia de la cosa, su esencia, la existencia de la cosa y la presencia de la cosa. La esencia, la existencia y la presencia de la cosa. Vamos a pensar en estos anteojos. Estos anteojos están presentes aquí. Tienen presencia aquí. También existen. Si estuviesen en la otra sala, estarían no presentes, pero todavía existen. Pero si no existen, ¿podría haber la esencia de anteojos? Si no existieran estos anteojos, podría tener la esencia del pensamiento de que es anteojos. Puedo imaginar dos lentes que pueden ayudar a gente a ver, y los lentes pueden ir delante de los ojos y un marco, y el marco podría ir encima de las orejas, y los anteojos podrían estar ahí para que alguien viera mejor. ¿Quién tuvo esa idea? Benjamin Franklin. Tuvo la idea de anteojos. Cuando él tuvo, los anteojos fueron una idea. Pero en el nacimiento de la idea en la mente de ese hombre, no la existencia todavía, porque no han sido fabricados, pero la esencia de anteojos. Cada cosa en este mundo, antes de existir, estuvo en la mente de Dios. Y antes de que existías, vos y yo, Dios nos conoció en su mente.
¿no? That's what we say about election. Así hablamos de elección, que antes de la fundación del mundo, Dios nos conoció. Dios nos conoció antes de que fuimos concebidos por nuestro padre y madre. Ahora, cuando fuimos concebidos, existimos, pero antes de existir estuvimos en la mente de Dios porque Él tiene un plan en la historia. Y el plan está en la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo tienen un plan. Y hay muchas cosas de decir sobre eso. Quiero que piensen conmigo sobre el tema del Padre y el Hijo, porque el concepto del Mesías es tan profundo, porque significa, lo leemos en las Escrituras en un número de lugares, que el Padre y el Hijo de Dios y el Espíritu Santo tenían comunión. Y en Hechos 2:23 hubo el concilio determinado de Dios. En la eternidad es una dimensión de la realidad con la cual realmente no estamos tan familiarizados. Dios llena todas las cosas y toda referencia a tiempo es un poco difícil para nosotros. Pero Dios tuvo un concilio determinado en sí mismo y fue tan perfecto. Cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, somos en una forma como una Trinidad, pero porque puedo como verme a mí mismo objetivamente, estoy aquí en mi autoconciencia, estoy consciente de mí mismo en una forma, tengo una reflexión de mí. Yo soy vos y yo reflejo a vos quien sos vos. Vos tienes conciencia de mí y yo de vos. Y el Padre y el Hijo siempre tenían eso. Cuando hablamos de monorgines en el griego, nacer, gines es de la palabra genes, perdón, una generación del mismo tipo. El Hijo es del mismo tipo que el Padre, pero es una persona distinta y refleja al Padre y tenía una mente perfecta. La mente perfecta del Padre está en el Hijo y el Hijo refleja al Padre. ¿Y por qué es importante esto? Porque Agustino dijo, no podéis tener amor sin una Trinidad. El amante tiene que amar. Una persona ama. Rocas no aman. Plantas de tomate no aman. Vacas, tal vez un perro. Pero el hombre es más alto y Dios más alto que nosotros. Podríamos hablar de la naturaleza de la vida y va así. En la naturaleza de la creación, más inteligencia, más personalidad. Planta de tomate, no hay mucha personalidad, o ninguna bacteria, gusanos,
las cosas que se rastrean, perros y monos, gorila, delfines, no sé cuál es el animal más alto, pero más inteligencia, más personalidad. Pero después hay un gran salto, una gran diferencia entre cada animal y el hombre. Y el hombre tiene más personalidad, más comunicación y más sentimiento y más deseo para lo eterno y más sentido de un propósito. Y sufrimos porque no podemos encontrar el propósito, porque hemos perdido a Dios. Y si vamos a lo más alto, entonces tenemos mega personalidad, mega propósito y dirección. Y somos hechos para eso. Cuando Dios habló a la gente judía en el Antiguo Testamento, habló en muchas maneras, pero ahora Él ha hecho algo extraordinario y por eso necesitaba el iPad. Y es que antes del tiempo, en la eternidad, existe el Hijo de Dios y fue encarnado y ha heredado todas las cosas. Hebreos 1 y verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. La palabra hizo ahí en Kenneth Wuest en su libro sobre el griego aquí significa algo que existe porque yo lo hice de metal y plástico, cosas que existían ya. Pero cuando haces algo de la nada y vos sos el creador, pues Dios hizo el universo por el Hijo, por la segunda persona de la Trinidad. Dios hizo todo. Escucha esto. En traer todo a la, no esencia, sino a la existencia, Él usó el Hijo. Él hizo los mundos por el Hijo. Y por el Hijo, Él está manteniendo juntos los mundos. El universo. A la mente judía, esto es profundo. Y está escrito a través del Antiguo Testamento, pero todavía es posible tener la vista limitada de quién es el Mesías. ¿Quién es Él? Él es Dios. Dios vino como el Mesías. Él es Dios. En muchas ocasiones has conocido a testigos de Jehová. No creen que Jesús es Dios. Ellos creen que Él es un Dios, un pequeño Dios. Dios creó un pequeño Dios. Dios creó a los ángeles y Dios creó al hombre y Dios creó a Cristo. Pero ese debate entre ateneos y Atenas, Arios decía, Cristo fue creado, y Atenesios dijo, no, Él es Dios. Y Él es que en la historia Él ganó ese debate. Era más preciso lo que él decía. No es lo de los testigos de Jehová, no es un asunto recién, es un asunto que vino en el cuarto siglo. Después de Cristo lo estudiamos en nuestra Biblia y no podemos verlo de otra forma. Verso 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
the exact icon, el character, icono the express exacto, imprint, el image, icono imprento, stamp of his person, la estampa the de su exact persona, la exacta stamp estampa de su and persona, upholding all y things quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. he is holding it all Está together, sosteniendo todo, maintaining all of the manteniendo todos los worlds mundos throughout all of time, por todo el in tiempo, every a aspect través of del this tiempo, en existence cada of aspecto ours, de esta from existencia the nuestra, nuclear physics de of la the universe, física oceans, nuclear rivers, del governments universo, los coming and ríos, going, gobiernos que vienen y lives of se van, people, animals, insects, tribus a de bird gente, falling out of a tree, insectos, a animales, meteorite un flying through ave outer que cae space. All of it de un is árbol, subject el to the meteor en el Almighty espacio, God, todo Jesus está Christ, sujeto al Hijo who has de Dios made omnipotente, everything Jesucristo, and has quien hizo inherited todo y ha heredado rights to los derechos everything that will a be, todo lo que será coming kingdom, el the reino venidero reality of God y la in this realidad world, de which Dios will en este mundo, increase quien in aumentará intensity. en intensidad. Okay, Ok. wow, there's wow, great. Forget what I wanted to share with you O- about that. Olvidé lo que quise compartir con ustedes. Yeah, there was No hubo un punto. the okay, I think we did it. Ok, creo que lo hicimos, Maybe. tal vez. Look at verse 3. Ok, mira verso Give you a 3. break in a minute. Vamos a darles Being the brightness en of unos his minutos glory, un express the image receso, of his person of God. siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Sat down. por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. There are 7 things En verso mentioned 3 hay in 7 verse cosas regarding mencionadas the Messiah. en ese verso sobre el Mesías. Profound. Profundas cosas, realidades profundas acerca de su persona, del Mesías. Okay, would you Ok, turn to Isaiah 48 for a minute? Isaías 48 por un minuto. Look at Que mira, this is about the Messiah. es Isaiah sobre el 48, Mesías. verse 15. Even I have spoken. Yeah, I have called him. I have Verso brought him. 15. He shall make his way Yo prosperous. hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, ahí estaba yo. Este es el Mesías. Ahí estaba yo. Y ahora me envió Yahvé el Señor y su Espíritu. Nosotros decimos la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero ahí tenemos 3. Jesús dice, ahí estaba yo y el Señor y su Espíritu. Jesús fue bautizado en el río Jordán. La voz que habló desde el cielo y la paloma que vino, y Jesús estaba en el río. Verso 17 aquí, así ha dicho Yahvé, Redentor tuyo, yo, el Santo de Israel, yo soy Yahvé, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir, oh, si hubieres atendido a mis mandamientos. El Redentor. Es un constante interés nuestro estudiar y leer y entender quién es Él.
Esto es lo que quiere hacer. Terminando esta parte. Me acordé lo que quise hacer aquí. La eternidad, y aquí el hombre es creado y el hombre cae, la caída del hombre. Está perdido el hombre. La caída del hombre, el hombre perdido. El Redentor aquí. En el Antiguo Testamento, Jesús viene en distintos momentos. Aquí está el hombre caído y Jesús viene aquí. Y es llamado el ángel de Yahweh o el ángel del Señor. A veces él es llamado el ángel de Yahweh o el ángel del Señor y a veces es llamado solamente el Señor. No ha sido encarnado en Belén. Belén todavía no ha sucedido, pero él apareció en Génesis 18 a Abraham. Apareció a Gedeón, a Daniel apareció. Y tienen estos cristofanías. Y aparece y se refiere a él como el ángel del Señor o el ángel de Yahweh. Pero no es un ángel, él es Cristo. Pero a veces ellos refieren a él así. Son apariencias antes de Belén. Pero después viene la cosa más asombrosa. Él viene como un hombre en Belén. Esta es la parte que la gente judía les causa tropezar, la cosa que no pueden ver, no lo entienden. Pero ahí está escrito que vino y es un hombre. Y el libro de Hebreos está diciendo, él es mejor que Moisés. Él es mejor que ángeles. Él es mejor que Josué. Él es Dios. Es mejor que cualquier otro de eso. Es mejor. Y después viene la cruz. Él asciende y vuelve al cielo. Y ahí está, como Dios, el Dios hombre. Nos ha redimido, nos trajo al cielo, nos ha salvado. Él hizo algo que animales no podían hacer. Hizo algo que el templo y el sacerdocio no pudo hacer. Nos ha redimido, nos ha salvado. Ha hecho algo que nadie más pudo hacer. La palabra clave en Hebreos es la palabra mejor. La palabra mejor, mejor sacrificio, mejor pacto, mejor sacerdocio, mejor ciudad, mejor sangre. Hay algo mejor para nosotros. Es hermoso pensamiento. Ok, vamos a terminar esta parte con esto. Papi, no soy enemigo de la Iglesia Católica, pero estoy buscando algo mejor, porque necesito ayuda. Necesito algo de 24 horas por día. Necesito a Jesús en mi vida. No necesito la sombra, la religión. Necesito a Dios, a Jesús en mi vida. Necesito la satisfacción. Necesito paz. Pero hay muchas iglesias y están luchando sobre muchas cosas y la Biblia sí entiendo todo esto. Pero no estoy hablando de esto, estoy buscando a Jesús. No tengo problema con Jesús. Quiero que Jesús me hable desde la Biblia. Quiero
conocer gente que conoce la Biblia, quiero libertad y gozo y paz. Yo no dije esto a mi padre, ahora podría decirlo, pero no conocía esas palabras y no sabía qué decir, y él no sabía qué decir tampoco. Y lo siento. La buena noticia es que 10 años después estuvimos en comunión perfecta y él amó a ver Swigert, el predicador cristiano, en el televisor, y le gustó que yo estuve haciendo algo bueno con mi vida y fue feliz y terminó así la historia. Pero Jesús no es solamente Él quien hizo todo funcionar, sino es también Él quien vino aquí como un siervo. Esto es Filipenses 2:5. Esta es la cosa asombrosa que trae lágrimas. Esta es la cosa que asombra. ¿Qué? ¿Dios vino aquí? ¿Qué? ¿Me estás bromeando? ¿Dios vino aquí? Wow. Eso es increíble. Escucha esto. Vamos a volver al otro. ¿Te acuerdas de este? Dijimos aquí en la ontología, lo de ser, esencia, existencia y presencia. Usa esto para la Trinidad. El Padre no le podemos ver, pero Él es. ¿Cuál es su nombre? Yo soy. ¿Dónde estás? En todo lugar. Y más allá de todo lugar, yo soy. ¿Podría tocarte? No me puedes tocar con tus manos. Estoy más allá de tu mundo. Soy Dios. Ahora mira. Es tan bueno con nosotros que Él viene a Belén y es llamado el Hijo. El Hijo le podemos tocar. Él vivió aquí. Podemos ver dónde caminó y el mar donde estuvo. Podemos ir y ver. Yo vi al Hijo de Dios. Él existe, yo le oí, le entendí, Él me ama. Él vino a mí y me habla. Sí, lo hizo en Israel 2000 años atrás. Sí, lo hizo. Pero mira la tercera palabra. Presencia. Es el Espíritu. El Espíritu Santo es la presencia de Dios. Él trae a Dios aquí a ti, a tu corazón. Él trae a Dios a tu vida. Puedo sentirlo, conocerlo, ser ungido por Dios. Es el ministerio de Dios. Él es tan humilde que pudo venir y estar con nosotros. Wow. Él es tan humilde que pudo servirnos, perdonarnos, amarnos, estar con nosotros todavía. Somos idiotas y todavía Él dice, te amo, te perdono, te doy sabiduría, te guío, te corono con gloria y honra. Soy por ti. ¿Cómo sé que vos sos por mí? Porque estoy presente contigo. Nunca te voy a dejar ni desamparar. Wow. Asombroso. Ok, amén. Vamos a tomar un receso y volver. Y que alguien prenda la calefacción.